Buenas noches, profesora. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Sergio Abril García. Soy estudiante de segundo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en la Corporación Universitaria CUN. A continuación, voy a sustentar los tres temas a desarrollar en el ACA final, los cuales corresponden: el primero, a la explicación de un ejercicio de la regla de cadena; el segundo, también la explicación de un ejercicio de derivación implícita; y el tercer punto tiene que ver con una explicación relacionada con la aplicación del cálculo en la carrera, en este caso de ingeniería industrial. Doy comienzo a la sustentación del primer ejercicio correspondiente a la regla de cadena. Dice así: lo primero que debemos saber es que la regla de cadena sirve para poder derivar una composición de funciones. Sirve para calcular la derivada de una función que es una composición de dos funciones. Por ejemplo, esta función. Entonces la función que se escogió es una derivada de x, la cual se denomina 3x a la 2 menos 5 elevado a la cuarta. Tenemos en este caso una ecuación dentro de una ecuación. Se trata de una función que podemos considerar como una composición de dos funciones, como lo acabé de mencionar. Por un lado tenemos esta función que está dentro del paréntesis, que corresponde a 3x al cuadrado menos 5, y luego tenemos otra función que es elevar el exponente a la 4. Entonces, como se ha mencionado hace un instante, sería entonces la misma función, 3x a la 2 menos 5, solo que en esta oportunidad encerrada dentro de paréntesis, elevada a la 4. Es decir, que nuestra función la podemos separar en dos funciones, una que está dentro de otra. La función que está dentro la podemos llamar b de x. En este caso la podemos considerar como b de x igual a 3x a la 2 menos 5. Y la función elevar al exponente 4 la podemos considerar como f de v igual a v elevado a la 4. Y si reemplazamos los valores, v4 a la 4 quedaría de la siguiente manera: f de v por x es igual a, abro paréntesis, 3x elevado al cuadrado menos 5, cierro paréntesis, elevado a la 4. Lo que queremos hacer es derivar esta función, la derivada de x, donde 3x a la 2 menos 5 elevado a la 4, que es una composición de f y de v, como ya vimos. De acuerdo con nuestra fórmula, lo que tenemos que hacer es derivar v' de x y derivar f' de v. Aquí las derivadas están hechas respecto de la misma variable de la función. Es decir, b' de x se deriva respecto de x y f' de v se deriva respecto de v. De esta manera es como podemos calcular de esta manera la derivada de d de x respecto de f. Vamos a calcular la derivada de b de x, que es igual a 3x elevado a la 2 menos 5, y la derivada f de v, que es igual a v a la 4. Son muy fáciles de calcular y aplicamos la siguiente fórmula para derivar: 3x a la 2. Entonces la fórmula nos dice que como se trata de una potencia, entonces el número que se encuentra elevado, que es en este caso el coeficiente, entonces pasa de coeficiente y se ubica aquí a la izquierda de x, y al coeficiente le restamos 1. Entonces, la derivada de una potencia de x, para derivarlo simplemente el exponente se baja, como lo acabo de mencionar, y luego al exponente le restamos 1. Entonces, esta es la fórmula que usamos para derivar 3x a la 2. En este caso el exponente 2 pasa a multiplicar por 3, por lo que nos va a quedar 6, y al restarle 1 al exponente nos queda el exponente 1, el cual no es necesario escribirlo, él queda indicado. Así que la derivada de 3x a la 2 es v' por x, que es igual a 6x. Mientras que la derivada de menos 5 es 0. ¿Por qué?
porque recordemos que la derivada de las funciones constantes es cero. Hacemos lo mismo para derivar f de v, la cual es igual a v a la 4. Entonces tenemos que derivar v a la 4 y vamos a aplicar la misma fórmula, solo que en este caso nuestra variable v elevado a la 4 perdón, en lugar de x, quedando de la siguiente manera. Entonces f' de v es igual a 4v elevado a la 3. Ya tenemos las derivadas y de acuerdo con la fórmula, la derivada de la composición va a ser igual a la multiplicación de las derivadas que obtuvimos aquí. b' de por x igual a 6x, f' de v es igual a 4v elevado a la 3. Ahora la función la podemos escribir como la derivada de x por f por v por x, que se lee como f de v de x, lo cual viene representado aquí en la fórmula, y aplicando la fórmula queda de la siguiente manera: la derivada de f respecto de v por la derivada de v respecto de x. Reemplazando los valores nos queda de esta forma: 4 por v elevado a la 3 por 6x. Y ahora sustituimos el valor de b a la 3 porque nuestra función debe estar en términos de x, así. Siendo esta la derivada de la función, derivada de x por 3x menos 5 elevado a la 4, la regla de cadena dice que cuando tenemos dos funciones, es decir, una función dentro de otra función, podemos derivar muy fácilmente simplemente separando en dos funciones, derivando por separado y luego multiplicando esos resultados. No podemos multiplicar 4 por la composición interna, que es en este caso 3x a la 2 menos 5 elevado a la 3, porque se encuentra elevado a un exponente. Pero sí podemos multiplicar por 6 quedando de esta manera. Entonces podemos multiplicar 4 por 6, sería 24x por 3x a la 2 menos 5 elevado a la 3. Para el siguiente ejercicio, que es la derivación implícita, entonces se explica que una función implícita es una función que está dada mediante una ecuación. Por ejemplo, en este caso, y elevado a la 5 sería una función de la variable x a la 4. De esta ecuación no se puede despejar y la función y está implícita escrita dentro de la ecuación. El ejercicio que se tomó de ejemplo es y elevado a la 5 más 4 perdón, más x elevado a la 4 por y elevado a la 3 igual a 2x a la 2. O sea, y es una función tal que satisface esta ecuación, pero no podemos dar una expresión precisa o despejada a partir de esta ecuación. Pero sí podemos calcular la derivada de la función y respecto de x y la derivada de x con respecto de y. Entonces lo que tenemos que calcular es la derivada de y con respecto a x y la derivada de x con respecto a y. Vamos a calcular dos derivadas en esta ocasión. Cuando se calcula una, se puede resolver la segunda de una manera muy sencilla, que se va a ver al final del ejercicio. Vamos a empezar calculando la derivada de y con respecto de x, que es lo que se había mencionado anteriormente, la derivada de y con respecto de x. Para ello debemos derivar cada término de la ecuación y empezamos derivando y elevado a la 5. Como es una variable elevada a un exponente, tenemos que usar la fórmula que se menciona aquí, que hace referencia a que la derivada de x por v elevado a la n es igual a n por w elevado a la n menos 1 por b'. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es al bajar el exponente, restarle 1 y multiplicarlo por v'. Aplicando esta fórmula nos queda de la siguiente manera. Entonces al bajar 5, entonces el 5 lo ubicamos a la izquierda y al exponente le restamos 1 y lo dejamos multiplicando o lo dejamos indicado. En este caso v corresponde a y, entonces nos queda 5y elevado a la 4 por y'. Ahora vamos a derivar el siguiente término, que es x a la 4 por y a la 3.
Esto es un producto de funciones donde se multiplica entonces x elevado a la 4 por y a la 3 y vamos a aplicar la siguiente fórmula que dice que la derivada de x por u por v es igual a u' por v más u por v', la cual quedaría de la siguiente manera. Entonces nos queda entonces entre paréntesis x elevado a la 4' por y elevado a la 3 más x elevado a la 4, abro paréntesis, y elevado a la 3'. Ahora tenemos que derivar lo que está al lado derecho de la ecuación. Tenemos una constante por una función, entonces la constante se pasa y no va a cambiar quedando de la siguiente manera. Entonces nos queda 5y elevado a la 4 y' más, abro paréntesis, x elevado a la 4', y elevado a la 3 más x elevado a la 4, abro paréntesis, y elevado a la 3', que es igual a 2, abro paréntesis, 2x. Ahora vamos a calcular estas derivadas. Entonces cuando calculo las derivadas, entonces organizo la información. Entonces cuando el exponente baja, entonces se vuelve, se vuelve 4, el exponente baja como 4 y le resto 1, entonces nos queda 5y a la 4, y' más 4x a la 3, y3 más x elevado a la 4, abro paréntesis, 3y elevado a la 2, y', cierro paréntesis, igual a 4x. Después de haber multiplicado, entonces 2 por 2x, obtenemos 4x. Y lo siguiente que hacemos es despejar. Entonces cuando despejo, entonces los primeros valores se conservan, pero entonces tengo que despejar los paréntesis. Entonces lo que hago entonces es multiplico 3 por x, entonces me da 3 4x y se conserva entonces y elevado a la 2 y y' igual a 4x. Para despejar y' lo que necesitamos es organizar en los términos semejantes. Los términos que terminan en y' se organizan a la izquierda y los que no tengan y' pasan al lado derecho de la siguiente manera, como lo estamos aquí representando en el gráfico. Entonces todos los términos que vienen con y' se organizan a la izquierda y los términos que no pasan a la derecha y se cambia el signo, teniendo en cuenta que en esta ocasión teníamos positivo 4x a la 3 y elevado a la 3 y pasa como 4 menos 4x elevado a la 3 y elevado a la 3, cambiando desde signo positivo a negativo. Entonces lo siguiente ahora es factorizar. En este caso tenemos que factorizar y' por 5y a la 4 más 3x a la 4 y2 lo que sí, entonces esto es igual entonces a 4x menos 4x a la 3 y a la 3. Lo que está multiplicando entonces pasa a dividir. Entonces todo este grupo de 5y4 más 3x a la 4 y y a la 2 entonces pasa a dividir y nos queda entonces y', entonces siendo igual a 4x menos 4x a la 3 y3 sobre 5y a la 4 más 3x a la 4 y2, dando cumplimiento al primer criterio, que es y' es igual a la derivada de y con respecto a la derivada de x. Ahora vamos a usar una propiedad que se cumple de la siguiente manera para dar solución al ejercicio, que dice que eh, la derivada de x con respecto a la derivada de y es igual a 1 sobre la derivada de y con respecto a la derivada de x. Se da a entender que se va a hacer una inversión de de este resultado y entonces por lo tanto de acuerdo a la propiedad entonces se va a invertir la fracción. La derivada de x la derivada de x respecto de y es lo mismo que 1. Esa es la explicación de esa propiedad entre la derivada de y respecto de x. Cuando nosotros dividimos una fracción en 1, el resultado es el de invertir la fracción quedando así. Entonces, de acuerdo a lo que había explicado, entonces perdón, esta fracción, entonces ahora se convierte entonces en x',
igual, entonces a 5y elevado a la 4 más 3x elevado a la 4y2 sobre 4x menos 4x elevado a la 3y elevado a la 3. Entonces de esta manera doy por terminado la explicación de los dos ejercicios. A continuación paso a dar un resumen relacionado con el tema número 3, que es la aplicación del cálculo en la ingeniería industrial. Entonces, de acuerdo a la averiguación que se realizó, entonces se dice que el cálculo diferencial tiene aplicaciones esenciales en la ingeniería industrial debido a su capacidad de análisis y optimización de procesos. Entonces, optimización de procesos, entonces nosotros como ingenieros industriales podemos usar el cálculo industrial para optimizar procesos, minimizando tiempos y costos o maximizando eficiencia. Las derivadas que permiten encontrar los puntos máximos y mínimos de funciones, lo cual es útil para determinar las condiciones óptimas de operación en procesos productivos. 2. Control de calidad. El cálculo diferencial permite analizar la variabilidad en procesos de producción, ayudando a los ingenieros a identificar tendencias y problemas de calidad. La derivada de una función que describe la calidad de un producto en función del tiempo o de otros factores permite predecir y corregir desviaciones rápidamente. 3. Análisis y costos. Análisis de costos y rentabilidad, perdón. En estudios de costos, los ingenieros industriales pueden utilizar el cálculo diferencial para modelar cómo varían los costos en función de la producción. Esto permite calcular la tasa de cambio de costos derivada de la función de costos y determinar el nivel de producción los, que minimiza los ingresos. Modelado de sistemas de producción. 4. El cálculo diferencial es fundamental en la creación de modelos matemáticos de sistemas complejos, como las cadenas de producción y abastecimiento. Estos modelos permiten estudiar el comportamiento dinámico de sistemas, como la tasa de producción, la demanda o el suministro en el tiempo, y prever respuestas en cambios de sistemas, lo cual es un punto muy interesante para aquellos que están involucrados en todo lo que tiene que ver con producción a nivel industrial. Análisis de flujo de materiales y eficiencia energética. El cálculo diferencial se utiliza para estudiar el flujo de materiales y energía en una planta industrial, permitiendo identificar puntos de pérdida o mejora. Esto ayuda a optimizar eficiencia energética y uso de recursos. Por último, tenemos la simulación de procesos industriales. Las ecuaciones diferenciales que se derivan del cálculo diferencial se usan en simulaciones para modelar el comportamiento de procesos industriales bajo diferentes condiciones. Con esto se pueden anticipar problemas y planificar mejor el proceso productivo sin interrumpir el funcionamiento real. En resumen, entonces el cálculo diferencial permite entonces a nosotros los ingenieros industriales analizar, optimizar y predecir comportamientos en sistemas complejos, lo cual es fundamental para mejorar productividad, eficiencia y rentabilidad en la industria. Con esta explicación, entonces doy por terminado la sustentación del ACA. Mm, Siempre tiene su nivel de complejidad explicar un problema matemático. Entonces me pareció la experiencia muy interesante, muy chévere. Profesora, es usted muy amable, le agradezco por su tiempo. Le pido un permiso, profe, y que pase una feliz noche. Muy amable.